tardes. Bien, tengo el gusto de presentar aquí en cabina, nos acompaña el doctor Luis Cárdenas. Él es médico adscrito al servicio de oftalmología pediátrica por parte del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Yo te agradezco mucho, ya te estoy hablando de tú, ¿eh? Gracias, Gloria, adelante, adelante. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás, Gloria? Doctor Luis. No, Luis está muy bien, gracias por invitarnos, gracias por tomar en cuenta al OPD, Hospital Civil de Guadalajara, y en esta ocasión a la unidad oftalmológica de alta especialidad. Ajá. Que pertenece a la unidad Fray Antonio Alcalde, que ahí estamos todos los oftalmólogos a sus órdenes. Así es. Bueno, vamos a partir de, le pusimos aquí con la producción al programa dolor de cabeza, problemas visuales, porque sí, el dolor de cabeza puede ser un síntoma, digo, hay muchas cosas, claro, pero puede ser un síntoma de que traemos problemas visuales, ¿no? De algún problema visual. Por supuesto, Gloria. Mira, fíjate que yo soy oftalmólogo y después estudié otra especialidad en oftalmología pediátrica y estrabismo, entonces en el Hospital Civil estoy asignado al servicio de oftalmología pediátrica, y una de las quejas más importantes de las mamás cuando llegan con nosotros, fíjate, antes de ir al pediatra o antes de ir al neurólogo o al médico general, acuden con nosotros y nos comentan esta situación. Lo que pasa es que a mi niño le duele la cabeza, y le duele la cabeza cuando llega de la escuela, le duele la cabeza cuando hizo 5 horas de tarea por la tarde. Exacto, cuando está viendo televisión, ¿no? Cuando ve tele, cuando está en la computadora, exactamente. Exactamente, y también los adultos nos referimos así, de repente, que traemos dolor de cabeza y ya descartamos otras cosas. Ajá. Y lo último a lo que recorrimos es a revisar nuestra visión. Así es. ¿No? Sí, y a partir de ahí. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el dolor de cabeza con un problema de visión, por ejemplo? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa, Gloria, fíjate, hay una situación, hay muchas cosas en los ojos que pueden generar cefalea. Inclusive hay un tipo de migraña que es migraña de origen retiniano. Pero ahorita vamos a platicar más bien de los problemas más comunes, y si quieres, más adelante les platico de esta otra patología. Que no es tan común. Que no es tan común, pero es más común de lo que pensamos. Okay. Entonces, bueno, la principal causa de un paciente pediátrico, en este caso que tiene cefalea, un paciente adulto, relacionada con una metropía no corregida. ¿Qué es una metropía? Es decir, yo tengo graduación, necesito utilizar lentes, ya sea para ver de lejos o para ver de cerca, o en los adultos, por ejemplo, hay una situación que se llama presbicia, que es la falta de visión cercana. Es cuando los pacientitos mayores a 40 años empiezan a alejar un poquito las cosas para poderlas enfocar. Estas tres situaciones y el astigmatismo son causa de cefalea. De cefalea en el adulto y en el niño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que hay un lente dentro de nuestro ojo que se llama cristalino. Este lente se encarga de hacer algo que se llama acomodación. ¿La acomodación qué es? Es el enfoque, justamente, ¿no? Es el enfoque que nosotros hacemos cuando vemos, si nosotros ahorita los radioescuchas que están atentos ahí a sus bocinas hacen el siguiente ejercicio, y los que no tienen presbicia se fijan y ven algo a lo lejos y de repente voltean a leer su celular o en algo cerca, se van a fijar que estoy hablando de los pacientes que no utilizan lentes, van a ver claramente. Eso es gracias a un lente que está dentro de nuestro ojito que se llama cristalino. Claro. Es el mismo lente que cuando se vuelve catarata, o lo que la gente conoce como nube, le dicen también, pero bueno, el nombre correcto es catarata, que hay muchísimos tipos de catarata y formas de presentación. Entonces ese mismo lentecito hace la acomodación. Es como una cámara, ¿no? Simulando una cámara cuando enfoca y desenfoca automáticamente. Es como el zoom de una cámara. Exactamente. Sí, es como porque fíjate qué bueno que mencionas esto. El ojo, las cámaras que nosotros conocemos, las digitales, las de los celulares, la que quieras, la cámara está basada en un modelo de un ojo humano. Un ojo humano es exactamente igual, o más bien, una cámara es exactamente igual que un ojo humano. Entonces, el ojo humano justamente tiene una cámara anterior, una cámara posterior y tiene varios lentes de enfoque. Y tiene la capacidad, si no tenemos problemas de visión, de enfocar y desenfocar automáticamente, o sea, más bien así. Hasta los 40 años, sí. Qué bárbaro. Hasta los 40 años, sí. Cuando entonces, tenemos una visión sana. Cuando no, porque, pues, por ejemplo, hay pacientes que a los 40 años han acudido al oftalmólogo e invariablemente es algo que les va a llegar con la edad. A todo mundo le va a llegar con la edad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, hablando del caso específicamente de la presbicia. Ya empecé con los niños y ya me fui hasta los adultos. Pero bueno, de la presbicia. ¿Qué va a hacer el cristalino? Bueno, va a tener que forzar a realizar una acomodación aumentada. Y esto va a generar un espasmo. Un espasmo es como una contracción. En ciertas estructuras oculares que van a producir cefalea. El otro nombre médico que también tiene este padecimiento se llama espasmo de acomodación, es decir, que
justamente el cristalino hace un esfuerzo para lograr hacer los enfoques cercanos y eso produce generalmente cefalea o dolor de cabeza. En los niños no hay presbicia. En los niños hay otras 3 situaciones muy importantes que se llaman miopía, hipermetropía y astigmatismo. Y pueden estar combinadas la miopía y la hipermetropía con el astigmatismo. Nunca la miopía con la hipermetropía, porque a veces hay mamás que nos dicen, es que mi hijo tiene miopía e hipermetropía. No es posible porque son cosas contrarias, ¿no? Pero justamente la miopía con el astigmatismo, la hipermetropía con el astigmatismo, para fines prácticos les platico. La miopía es la dificultad para ver de lejos. Esto es un ojo más grande de lo normal. Y las imágenes se forman antes de llegar a la retina. La retina, si nos volvemos al modelo de la cámara, la retina es como si fuera la película o el rollo que antes le poníamos a nuestra cámara. Me voy a quedar aquí, Luis, para ir a la pausa comercial. No les digo, es que el ojo humano es realmente maravilloso y todo lo que tenemos ahora sí que por naturaleza es impresionante cómo funciona. Después de la pausa comercial seguimos hablando de esto. Seguimos aquí con el doctor Luis Cárdenas. Él es médico adscrito al servicio de oftalmología pediátrica, ahí en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, mejor conocido como el antiguo Hospital Civil, ¿verdad? Así es, antiguo Hospital Civil de Guadalajara, y ya le agregamos Fray Antonio Alcalde, que es nuestro fundador. Claro, el fundador. Y que sin él pues no estuviéramos nadie. Sí, ¿verdad? Nada más que aquí en el común decimos el nuevo Hospital Civil, el viejo Hospital Civil. Sí, el Hospital Civil viejo, en el viejo. Pero es por parte de Fray Antonio Alcalde. La unidad Fray Antonio Alcalde, exactamente. Me gustaría, Luis, que nos regresáramos a donde nos quedamos. Estás explicando sobre todo estas cuestiones de lo que es miopía, para entender mejor. Sí. Miopía, astigmatismo, presbicia y hipermetropía, exactamente, sí. Bueno, entonces les estaba platicando que la miopía es un ojito más grande de lo normal. Que tenemos problemas para ver de lejos, ¿no? Exactamente. ¿Tú qué defecto refractivo tienes? No, yo tengo de todo. Yo tengo astigmatismo. Tienes todo combinado. Me han operado un cristalino, si te contaba las 8 monerías que tengo, no por nada uso lentes, ¿verdad? Sí. Traigo todas mis, como dicen, mis enfoques desenfocados. Pero bueno, gracias a Dios a la tecnología. ¿Cómo ha avanzado la tecnología en oftalmología? Uy, sí, la oftalmología ha dado la vuelta a 360 grados 2 veces en 50 años. Sí, entonces, no, yo tengo de todo. O sea, uso lentes para ver de cerca y para ver de lejos. Ahí nomás te la dejo. Ajá. Pero sí, a ver. Bueno, les platicaba sobre lo que es la miopía. La miopía es un ojito más grande de lo normal. Pero fíjate qué interesante. Con 1 milímetro de diferencia del tamaño normal del ojo, por ejemplo, más o menos les voy a platicar. Un recién nacido, su ojito mide 16 milímetros de longitud. Es decir, si ustedes cortan una naranja a la mitad, de cáscara a cáscara, bueno, pues es lo mismo que el ojito, ¿no? Entonces, esa comparación, entonces mide 16 milímetros. Y en el adulto mide más o menos 21, 22, 23 milímetros. Entonces, con 1 milímetro de diferencia, 1 milímetro de diferencia entre, o de más o de menos, ya el paciente va a tener un defecto refractivo. Entonces la miopía es un ojito más grande de lo normal, es decir, el ojo creció o es un poco más grande. Esto hace que las imágenes se enfoquen antes de llegar a la retina, es decir, no se proyecten exactamente en el centro de la retina, y esto hace que el paciente, bueno, tenga una dificultad para ver de lejos y se corrige con lentes miópicos o lentes negativos. Al contrario, la hipermetropía es un ojo más pequeño de lo normal, es decir, un ojo chiquito, y esto hace que las imágenes se formen después de la retina. Entonces, al momento que pasan por la retina, aún no están enfocadas, se enfocan detrás de la retina. Y las personas que tienen hipermetropía, entonces, tienen problemas para ver que de cerca. De cerca. Entonces, justamente, estos pacientes no pueden leer adecuadamente, y son los pacientes que generalmente más cefalea tienen. ¿Por qué? Porque la visión cercana es la que más, o generalmente más, produce dolor de cabeza. Y luego están tratando de enfocar, haciendo chiquitos los ojos, ¿no? Eso igual puede ser de lejos o de cerca. Eso justamente que tú estás mencionando, Gloria, lo digo por experiencia. Claro, se llama efecto. Yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez cuando hacemos como los ojos chinitos. No, sí, dicen, ay caray, ya no estoy viendo bien. Exactamente, entonces esto se llama efecto estenopeico. Justamente es un síntoma de que el paciente necesita utilizar lentes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos esto, cuando cerramos los ojitos, logramos, fíjate, hacer el enfoque en un lugar que se llama, en un lugar de la retina muy especializado,
sus células son justamente digamos, de alta tecnología, que son, bueno, células retinianas, conos y bastones, que se llama mácula. La mácula es el centro de visión del ojo. Entonces, cuando nosotros hacemos esto es porque enfocamos los rayos en la mácula. Entonces, la hipermetropía es el defecto cuando el ojo es más pequeño y entonces nos impide ver de cerquita. Justamente es algo muy parecido a lo que yo les platicaba que se llama presbicia, que la presbicia, nada más que la presbicia no depende del tamaño del ojo, sino depende de que el cristalino pierde la acomodación, es decir, la capacidad de realizar el enfoque. Y por último tenemos otro defecto que también nos causa mucho dolor de cabeza, que se llama astigmatismo. Ese es el que yo creo que muchísima gente tiene, ¿no? Todo el mundo, a mí, mis pacientes del hospital, los privados, siempre me dicen, no, pues tengo astigmatismo, a veces sencillo, a veces difícil de tratar. ¿Qué es el astigmatismo? La córnea es la capa transparente que está al principio de nuestro ojo, es como una carátula de reloj. Tiene dos curvaturas, una curvatura vertical y una curvatura horizontal. Normalmente esas curvaturas tienen muy poquita diferencia entre el tamaño de la curva entre una y la otra. Es decir, si nosotros hacemos una cruz, bueno, sería una curvatura horizontal y una curvatura vertical. Esa curvatura, cuando normalmente tiene una muy pequeñita diferencia entre una y la otra. Nosotros en una medida que nosotros tenemos siempre decimos 42 por 43, es decir, 1 milímetro de diferencia de curvatura, ¿no? Cuando esa curvatura es más allá de, es mucho mayor una curvatura que la otra, entonces se genera algo que se llama astigmatismo. Para la gente que nos está viendo por la televisión, bueno, les voy a explicar con mis manos. Entonces, normalmente, bueno, si esas curvas están desenfocadas, bueno, los rayos no van a converger en un solo lugar, sino que van a quedar separados. Aunque caigan al centro de la retina, van a quedar separados. Entonces, un paciente que no tiene astigmatismo los enfoca perfectamente. Sí, se cruzan, exactamente. Hacen como un ángulo, vamos a suponer, para las personas que están en el radio, hacen un ángulo como si fuera el vértice de un triángulo. Cuando no, hagan de cuenta que esas dos rayitas no se juntan, entonces quedan separadas. Entonces, ¿cuál es el efecto en el paciente o cómo es como el paciente ve? A veces nos lo refieren como, es que veo medio doble. Entonces, o veo doble o le veo una sombra a las cosas o las veo desfasadas. Por ejemplo, como cuando en el cine ahora sí que el cácaro el proyector de la película no le pone ahí bien el ajuste. Las letritas se ven como si fuera, por ejemplo, L y luego otra L pequeñita al lado. Así ven las personas con astigmatismo, porque justamente no está enfocada la imagen. Fíjate qué interesante y cuántas cosas tienen que intervenir en el ojo para que un paciente vea bien. ¿Qué pasa después? Bueno, ya una vez que la imagen, bueno, se ha proyectado en la retina, es un poquito complicado explicar la vía visual en este momento, pero bueno, se va por un cablecito que se llama nervio óptico hacia el cerebro, y entonces el cerebro interpreta las imágenes. Cuando nosotros iniciamos el programa, escuché por ahí por tus monitores una producción acerca de la binocularidad. Justamente, fíjate qué interesante. Nosotros tenemos dos ojos. Bueno, yo sé que tenemos dos manos por alguna razón, tenemos dos piernas por alguna razón, pero dos ojos sí estoy seguro porque tenemos dos ojos. Nosotros podemos ver en tercera dimensión gracias a que el cerebro tiene dos ojos, porque junta las imágenes y eso hace que nosotros tengamos una percepción de la profundidad. Esto se llama estereopsis, es decir, justamente eso, la percepción de la profundidad. ¿Qué significa esto? Significa que si yo, por ejemplo, pongo este objeto o un objeto delante de mí y más atrás, vamos a suponer un vaso, y 30 centímetros más atrás pongo la jarra, yo puedo distinguir perfectamente que el vaso está antes de mí y la jarra está después. Las personas que tienen un ojo o que no tienen estereopsis lo ven plano, ven una segunda dimensión o una estereopsis que le llamamos gruesa. Es decir, que no tienen discernimiento. Sí, no tenemos la capacidad de ver las distancias exactamente, de la profundidad. Entonces, por ejemplo, a la hora que sirven el vaso de agua, pues a lo mejor lo sirven afuera o adentro. Y pueden hacer ustedes un experimento que nos están escuchando o viendo, fácilmente poniéndose un parche en un ojo 10 minutos y van a observar la diferencia. Por eso un paciente no debe de manejar cuando solamente está parchado un ojo o tiene solamente un ojo viable. Y fíjate que esto también genera dolor de cabeza. Si quieres, ahorita te sigo platicando. Me parece muy bien, ¿no? Me encanta porque maneja muy bien los cortes comerciales aquí el doctor Luis. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos. 31 22 11 90, 36 47 18 83 aquí en Guadalajara. Para Austin, Texas, 512 215 4909. Hoy hablando de los problemas visuales, y cuando los problemas visuales precisamente te dan
por cierta parte también un dolor de cabeza. Vamos a la pausa. Está con nosotros el doctor Luis Cárdenas. Seguimos con él en pues es el último bloque. Ojalá podamos aprovecharlo muy bien. Y ya quedó invitado incluso para volver a venir. Muchas gracias, Gloria. Porque aparte los temas son muy amplios. Gracias. A ver, doctor Luis, entonces nos explicabas de estos padecimientos que pueden provocar dolor de cabeza. Ya nos explicabas miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Son como los más comunes. Son los defectos, son los defectos refractivos. Dentro del astigmatismo, podemos tener combinados. Astigmatismo hipermetrópico, miópico simple, miópico compuesto, mixto, hipermetrópico compuesto. O sea, hay un montón, ¿no? Pero en general o a grandes rasgos, esos son. Ahora me gustaría explicarte algo que justamente estábamos platicando fuera del aire, que es más bien no sino cuál es la importancia de tener dos ojitos y por qué se puede producir algo que se llama confusión cuando un ojo ve borroso y el otro ve claro, que también es causa de cefalia. Te voy a explicar por qué. Yo siempre me gusta mucho. O sea, se puede entonces presentar el problema en un ojo, no necesariamente en los dos. No, y aparte uno puede tener Dios miopía y el otro la revoltura total, ¿verdad? O sea, eso es son casos muy complicados. De hecho, son casos de congresos. Yo conozco un caso y tengo un caso de un niño que justamente en un ojo tiene, haz de cuenta, más 8 de hipermetropía y en el otro menos 12 de miopía. Entonces es un caso súper difícil de manejar, por lo que te voy a platicar a continuación. Imagínate que nosotros, siempre a mí me gusta mucho cuando platico con los papás en mi consultorio, siempre me gusta mucho poner ejemplos. Entonces, imagínense, ustedes que nos están escuchando o viendo por la televisión, que tenemos dos ventanas o dos vidrios transparentes los dos, separados esos vidrios, esas ventanas. Yo las junto y veo por esos vidrios. Los dos están transparentes, ¿verdad? Claro. Entonces voy a ver claro perfectamente. Ahora vamos a hacer otro experimento. Uno de los vidrios lo vamos a dejar transparente. Y el otro vidrio lo vamos a embarrar de vaselina. Lo vamos a empañar con vaselina. Completamente. Y luego los juntamos. ¿Vamos a ver claro o vamos a ver borroso? Pues vamos a ver borroso, aunque uno de los vidrios esté perfectamente transparente. Fíjate, lo mismo pasa en el cerebro. Entonces, porque unir la visión de los dos ojos. Exactamente. Entonces, fíjate, en los niños, lo que sucede. En los adultos pueden presentarse un montón de cosas, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando tú operas un paciente de catarata y tiene catarata en los dos ojos y lo operas de uno, sí mejoran muchísimo, pero finalmente como está utilizando los dos ojos siguen viendo borroso porque tiene que operarse. Todavía te queda esa sensación. Tiene que operarse el otro ojo. Entonces, fíjate en los niños qué interesante cómo la plasticidad cerebral y cómo el cerebro es maravilloso. Los oftalmólogos decimos que el cerebro es una prolongación del ojo porque así lo es embriológicamente. Y los neurólogos dicen que el ojo es una prolongación del cerebro. Pero bueno, trabajan en conjunto. Y el ojo es parte del sistema nervioso. A través de todos sus nervios que intervienen en su movimiento y en su función. Entonces imagínate que un niño cuando está creciendo, cuando está en desarrollo, al momento de que el cerebro junta las imágenes, dice: no, a ver, espérame, o sea, estoy viendo borroso, algo sucede, ¿no? Entonces detecta que hay uno de los ojos, en el caso, por ejemplo, que un ojo tenga más graduación que el otro, o en el caso de que, por ejemplo, un ojo tenga catarata y el otro no, o en el caso de que un ojo tenga alguna alteración, vamos a suponer un estrabismo, y el otro no. Entonces, el cerebro se confunde y dice: a ver, espérame, estoy viendo borroso, no estoy viendo claramente. ¿Por qué? Porque ya detecté que este ojo tiene una alteración. ¿Qué hace el cerebro? Lo saca de la jugada. Lo saca de la jugada y genera un proceso que se llama ambliopía. Es decir, que entonces el cerebro elimina completamente ese ojo, lo elimina, le quita la visión. Claro. ¿Para qué? O sea, le quita la visión para que no le estorbe al otro ojo. ¿Y lo carga entonces hacia uno nada más? Pues no es que lo cargue, sino que simplemente trabaja con uno. Trabaja, supongamos, con el ojo izquierdo, vamos a suponer en el ejemplo que les voy a poner, ¿no? Pero entonces eso es un esfuerzo extra, ¿no? No, por supuesto. Entonces, por supuesto, la ambliopía es causa de cefalia también. Entonces, una vez que este proceso que se llama ambliopía, eso es justamente la supresión de uno de los ejes visuales por el sistema nervioso central, pero es perfectamente reversible. ¿Y sabes cómo se trata? Bien fácil. Bien fácil. Antes de los 7 años de edad el proceso es reversible. Después de los 7 años ese ojo se quedó ambliope para toda la vida. ¿Cómo es reversible ese proceso? Poniendo un parche en el ojo que ve. Fíjate qué interesante. Le pones un parche al ojo que ve mejor, al ojo que ve perfecto. Sí. Un parche para estimular. O sea, parche físicamente por fuera. Por sea, fuera. Tal cual. No, lo parches con una gasa, lo tapas. Hay parches en la farmacia que se llaman parches de ambliopía. Incluso si ustedes buscan en internet o en cualquier buscador y le ponen ambliopía, les va a salir un niño con parche. Entonces, pero entonces se parcha el ojo para que entonces se parche el ojo que ve.
Ajá. Se parche el ojo para que ve. se habitúe con el otro ojo. No, para que el otro ojo empiece a ver, para que el otro ojo entonces... Empezarlo a hacer trabajar. Claro, exactamente, como no ve, como no, o sea, como tú al cerebro le estás quitando la visión del ojo dominante, entonces inicia el proceso neurológico en el ojo no dominante y se puede restablecer la visión. Esto siempre y cuando vayan temprano a consulta. Yo siempre les digo a los papás que deben acudir al oftalmólogo pediatra por lo menos al año, a los 2 meses de haber nacido mínimo y después cada año. Así es. Mira, vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan, claro, doctor Luis, por favor, para llamadas. Y si no alcanzo, bueno, regresaré nada más precisamente para que nos des conclusiones y también nos pases algunas llamadas. Con Mira, dice Berta gusto. Cárdenas, tengo miopía, astigmatismo, queratocono y me hicieron unos estudios y resulté con una pigmentación en el iris. ¿Qué probabilidad tengo de padecer glaucoma? Híjole. Tiene 53 años. Sí. Mire, señora Berta, le tenemos que hacer un estudio súper a fondo porque aquí se están empalmando varias cosas. El mismo queratocono que usted tiene, el queratocono es una de las que nosotros le llamamos ectasias corneales, es decir que la córnea, justamente lo que estamos platicando, tiene una curvatura pero muchísimo más curva que la otra. Sí. Y esto genera invariablemente miopía y astigmatismo muy alto. Son pacientes que en ocasiones son candidatos para trasplante de córnea. Entonces, si tiene aparte de una pigmentación en el iris, no me especifica qué tipo de pigmentación. Yo creo que más bien esa pigmentación, porque generalmente el iris está pigmentado. Yo puedo pensar que la pigmentación más bien es en la retina. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El glaucoma es otra situación diferente, pero sí puede coexistir, un paciente con glaucoma y un paciente con queratocono. Yo la invito, señora Berta, a que se acerque al Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, a la unidad oftalmológica de alta especialidad para un chequeo, y sobre todo porque el queratocono nos impide a veces tomar la presión intraocular porque las córneas se adelgazan. Entonces es un estudio muy especializado el que requiere la señora Berta. Muy bien, vamos a ir a la pausa comercial. Tengo llamadas y si no las contesto yo sé que me van a regañar. Entonces, regresando de la pausa, con mucho gusto las compartimos aquí con el doctor Luis Cárdenas, que nos acompaña el día de hoy, y ya logré entrar al chat, así que bueno, estoy recibiendo ahí también sus preguntas. Vamos a la pausa y regresamos. La señora Guadalupe Ochoa dice, en ocasiones veo como rayos eléctricos. ¿Qué significa esto? ¿Qué puede significar? ¿Qué edad tiene? No nos dice, ¿verdad? 52 años. Señora, esas cosas se llaman fotopsias, esas cosas que usted está viendo. Pueden ser un premonitorio de un desprendimiento de retina. Entonces es muy importante que acuda a su oftalmólogo a revisarse. Pueden ser algo que nosotros médicamente le llamamos tracciones vitreoretinianas. Es decir, que un gel que está dentro de nuestro ojito está jalando la retina. Entonces la invito por favor a que la revise un oftalmólogo. Ruth Contreras de Austin, Texas. Gracias, Ruth, por escucharnos por allá. Me están saliendo unas bolsitas en los ojos y me cuesta ver de cerca. Cuando me da el reflejo del sol me da dolor de cabeza. ¿Esto puede ser algún padecimiento ocular? Sí, claro. Bueno, las bolsitas si son en los párpados, no sé si sean en los ojos o en los párpados, no nos especifica. Pues si son en los ojos, pero no especifica bien. Es que, bueno, si son en los párpados como tal, bueno, es una herniación de la grasa y hay que hacer una cirugía que se llama blefaroplastia. Si es en el ojo específicamente, puede ser una alteración de la conjuntiva. Y la molestia que usted refiere con la luz, a lo mejor sí puede ser un defecto de lentes no corregido. Ana Bandrea de La Calma, ¿hay algo que pueda o que sirva para la presbicia? El programa está muy bueno. Yo creo que no se refiere a cirugía. Sí, yo creo que, bueno, para la presbicia se corrige con lentes. Cirugía refractiva para presbicia, en mi punto particular de vista, no la recomiendo. Claro que hay mucha gente que la hace, yo no la recomiendo. ¿Por qué? Con láser. Lo que pasa es que la presbicia es un proceso degenerativo que va de los 40 a los 60 años. Entonces, es decir, tenemos que operar al paciente a los 60 años, porque si lo operamos antes, finalmente el defecto va a aumentar. Existe algo que se llaman lentes multifocales, eso es una muy buena opción, pero son lentes intraoculares, es decir, hay que quitar el cristalino y poner el lente multifocal. Esa sí es una buena opción. La cirugía con láser, en el punto particular de vista mío, doctor Luis Cárdenas, no la recomiendo. Marcela Paredes, en ocasiones siento piquetes en los ojos. Tengo 3 años sintiendo esto.
¿qué puede ser? Bueno, generalmente los piquetitos que nos refiere la gente puede ser algo de conjuntivitis alérgica, pueden ser alteraciones de la superficie ocular, como pueden ser blefaritis, infecciones en los párpados, alteraciones de la vía lagrimal, y lo más importante es el ojo seco, señora. Entonces, el ojo seco genera piquetes, entonces le recomiendo también acudir con nosotros. Rosa María Gómez, cuando empiezo a leer veo borroso y a los 5 minutos ya enfoco bien la vista. ¿Es normal o a qué se debe? ¿Qué edad tiene? 58 años. Sí, lo que pasa es que ahí su ojito, señora, está realizando un esfuerzo para leer. A lo mejor, si ya utiliza lentes, a lo mejor le falta graduación. Y si no utiliza, hay que ponerse sus lentecitos. Hay que revisarse. Exactamente. Y también le recomiendo un poquito de lubricante para antes de leer. Laura López, 59 años. Hace 12 años me operaron de miopía y astigmatismo. Ahora tengo 3 dioptrías. ¿Me podrían volver a operar? No nos dice, señora, con qué la operaron, si la operaron con bisturí de diamante o la operaron con láser. Bueno, antes se operaba con bisturí, ahora ya tenemos el láser específicamente, lo quiero recalcar, específicamente para cirugía refractiva, porque luego quieren que los operemos de estrabismo con láser y pues no se puede, ¿verdad? No hay en ninguna parte del mundo. No nos dice, señora, si efectivamente la operaron con cuál de las dos técnicas. Hay que hacer un estudio muy detallado de su ojito y sí se puede volver a operar si su córnea tiene un grosor suficiente como para intervenirla. Dice María de Luz, hace 2 años empecé a ver manchitas negras y desde hace 15 días en el otro ojo siento y veo un hilito negro. Tengo 63 años. Sí, señora, su padecimiento se llama desprendimiento de vitrio posterior. Las manchitas negras o mosquitas negras que ve volando, o mosquitos o puntitos que ve sobre todo en los fondos blancos se llaman miodesopsias. Es el nombre médico que reciben y son causados generalmente por un desprendimiento del vitrio. No es grave, pero sí tiene que revisarse porque pudiera tener también un desprendimiento de retina posterior. Entonces, ahorita no es grave, pero sí la invito a revisarse. Los hilitos que ve, que son como greñitas, a veces no dice la gente, como pelitos, son condensaciones del mismo vitrio. Entonces, no es grave, pero sí acuda a su oftalmólogo, por favor. Doctor Luis, me da pie la llamada de Edith para que nos dé sus datos. Dice que el día pasado llevó a su bebé al pediatra de 9 meses y le pidió que consulte a un oftalmólogo. No nos dice por qué. Bueno, la niña hace viscos. ¿Dónde podemos encontrarlo usted? Muchas gracias. Bueno, yo trabajo en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, en la unidad oftalmológica alta especialidad, Pablo Jiménez Camarena. Está ahí en la calle de Coronel Calderón. Ahí estoy en la mañana, o también si quieren les dejo el teléfono del consultorio. Mi consultorio particular es 3642-4333. 3642-4333. Estoy a sus órdenes. Y bueno, pues si no, en el Hospital Civil, cuando gusten, ahí estoy. Doctor Luis Cárdenas, le agradezco mucho su visita. La recomendación final pues es que consultemos al oftalmólogo, aunque sea por lo menos una vez al año, para estar revisándonos como la mejor medicina es la preventiva. Claro. Aunque no sientan nada, es bien importante acudir con nosotros porque generalmente a veces van nada más por una revisión y encontramos algo que puede salvar su vista a tiempo. Muchas gracias.